aprendido con, con ACAT? ¿Qué hemos aprendido? ¿Alguien nos quisiera compartir su reflexión acerca del ACAT, acerca del carrizo? ¿Cómo ha aprendido, cómo hemos aprendido acerca del carrizo? ¿Alguien nos quisiera compartir su experiencia, su vivir, su sentir siendo carrizo? Cómo lo ha aplicado? ¿No? Y a partir de eso partir. Sí, hermanito, por favor. Ajá. Alguien quisiera compartirnos un poco sobre esta situación, ¿no? Como carrizo. Yo te Jenny. Adelante, hermanito. Adelante, adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, algo que siempre me ha costado mucho a veces es trabajar en equipo, tal vez porque no tengo como esa convicción del liderazgo, pero eso no significa que uno no pueda trabajar en equipo, o sea, no significa que uno no pueda, pues, volverse fuerte con su mismo equipo. Entonces, algo que he aprendido es a saber cuál es mi rol en un equipo, saber en qué son las cosas que yo puedo ayudar a las personas y saber en qué son las cosas que las personas me pueden ayudar a mí. Y siento que desde esa perspectiva, pues he aprendido a crear esa fuerza que siento que transmite el carrizo en la comunión con los que te rodean, que tal vez tú eres fuerte en esto y la otra persona es fuerte en lo otro, y si se juntan, o sea, es mayor, pues se vuelve ese poder. Y siento que se ve, pues, bueno, lo he visto, mejor dicho, en mis relaciones con las personas, de a veces, antes, pues yo decía, no, pues a ver cómo, de tal vez llevarme bien con esa persona o lo que se ve en la apariencia. Pero después, o sea, reflexionando me doy cuenta, no es tanto como la apariencia, sino en qué es lo que nos podemos ayudar. Y ya partiendo desde ese punto me ha ayudado mucho a, a ver las cosas diferentes y a trabajar de manera diferente en equipo. Ya viéndolo desde esa perspectiva, digo, en qué puedo servir a los demás y cómo los demás pueden servirme a mí también. O sea, cómo puedo hacer esto recíproco y crecer. Y siento que eso me ha ayudado mucho, y también la humildad, tener humildad de reconocer pues quién eres y qué es lo que puedes hacer. Tlaxcala. Tlazocamati no ignitzim. Sí, Tlazocamati. Justamente este día nos toca evaluarnos desde nuestra conciencia, desde nuestro Tezcatlipoca, ¿no? Como nosotros, como carrizos, hemos trabajado esa conciencia, esa energía interna para anteponer todo el usar la justicia, ¿no? La justicia que emana de nosotros, la justicia justamente que muchas personas, que nosotros debemos de empoderar esta justicia. Sucede que hay personas que quieren imponer su propia justicia. ¿Cómo? O sea, lo que para ellos es lo correcto, lo quieren hacer y lo quieren imponer a los demás, ¿no? Y aquí nos los dice totalmente, con esta imagen nos dice eso, ¿sí? No le permitas que otra persona quiera decirte qué es lo justo para ti. Sucede mucho en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte de la espiritualidad de un círculo, donde quien llega y dice, es que esto es lo correcto, debemos de hacer esto u otro.
Yo lo he observado, por ejemplo, en la religión de los testigos de Jehová. Para ellos el pastor es el principal representante de Dios. Y nadie más puede hacerlo más que él. Necesitas algo, háblale a él y a él interfiere con Dios. O sea, tiene una comunicación directa con Dios. Ajá. Y entonces es lo que nos dice aquí. Esa, esa justicia tienes que presentarlo. Pero ojo, también nos dice que también debemos de ver esa justicia, cómo con esa fuerza de voluntad podremos aplicarlo. ¿Y cómo lo podríamos lograr esa justicia? Justamente como el ocelotito, acecharnos nuestro actuar. Porque sucede que queremos complacer a todos, ¿no? Queremos, las demás personas quieren lo que ellos creen que es justo, obviando, descartando nuestras propias necesidades. Sucede en el trabajo, sí. Cuando no se aplica ese liderazgo como el carricito, ¿no? Decíamos, está bien, somos carrizos. Crece tú hacia arriba, haz esa conciencia, pero no te olvides que debes de ver también siendo justo con los que te rodean. No impongas tus ideas ni impongas tus condiciones, porque ahí ya no es trabajar en equipo. Vaya, pues que queremos dominar a la persona y hacerle ver que él no tiene intereses, que solamente son mis intereses, que solo son mis, mis necesidades y sin el otro que hay que ver, ¿no? Entonces no estamos trabajando como el carrizo. Justamente hoy el rumbo de Cihuatlampa, el rumbo hoy en la tarde, cuando se vaya ocultando el sol, podamos darle una ofrenda a Cihuatlampa con el carrizo, con nuestro liderazgo. Queremos, fíjense, desde esta situación lo que nos enseña el carrizo. Queremos que los demás hagan lo que creemos que es lo correcto. Que todo lo que hace esa segunda, esa tercera, esa cuarta persona no es lo correcto, ¿no? Pero como dice el carrizo, debemos de crecer. Si vamos a crecer juntos, pues vamos a ir respetando tu crecimiento. A lo mejor tú eres más disciplinado, tú eres más fuerte y pues crece hacia arriba. Déjame, yo si estoy creciendo así torcidito, más flaquito, ¿no? O estoy, perdón, creciendo un poquito más a los lados, pues dame la oportunidad de crecer de este lado, no hacia arriba. Si tú vas allá arriba, pues adelante, sube. ¿Por qué pretendes? ¿No? ¿Por qué pretendes estandarizar cuando podemos ser diferentes y trabajar en armonía? Ah, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, buen día a todos. ¿Se escucha? Buen día, hermanito. Sí, maestro, afortunadamente todos los días se aprende. Con usted hemos aprendido demasiado sobre cómo trabajar en equipo, cómo organizarnos. Yo lo aprendí desde el 94, cuando el mundo se admiraba de los escritos que salían de la selva lacandona hacia el mundo del comandante Marcos, a donde hablaba de que no hay más orden más perfecto y divino que mandar obedeciendo, ¿no? Y como líder de las causas políticas y sociales de la comunidad mexicana aquí en la zona triestatal, pues me tuve que mamar varios escritos de esos para practicarlo. Y jamás el líder
puede culpar a los demás, a su equipo, porque el líder está para solucionar los problemas y no para desprestigiar la organización. Entonces, el mundo se admiraba y decía que es cerebro de su comandante Marcos. Pero hoy que estoy consciente, sé que pues, es la filosofía ancestral de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Perfecta la palabra de nuestros abuelos. Y conmocionó al mundo en su comandante Marcos con los escritos. Pero pues son los escritos de la filosofía ancestral, ¿no? Entonces, como le digo, gracias, maestro, porque cada día uno aprende. Yo había aprendido que jamás el líder puede imponer lo que piensa o lo que quiere en un grupo de ayuda social o político, porque sale perdiendo y ahí no es la causa. Cuando se aman las causas con principios, con valores, con decencia, jamás usted va a traicionar a los demás porque tiene una causa. Le caerá mal a dos o tres porque no están de acuerdo con usted porque son del otro bando de avaricios, de permisos, de poder, buscan otras cosas. Pero solitos se van quedando en el camino. Yo estoy completamente consciente que eso lo viví durante que dirigimos las causas aquí por más de 30 años más. Entonces se le agradece la organización perfecta. No es pensar que uno puede, que uno es el grande, no, jamás. El líder tiene que ser, entre más grandes cosas haga, tiene que ser más humilde. Y también leyendo a Gandhi, a Luther King, todos esos hombres brillantes que dijeron causas por los derechos humanos del ser humano, pues se aprende, ¿no? Y con usted estamos perfeccionando la actitud. Era mi sentir. Gracias, maestro. Buen día a todos. Sí, justamente aquí Tezcatlipoca, miren, nos lo muestra en su collarcito. Es un ojito estelar que está aquí. No lo porta en el corazón, lo porta a la altura del estómago, a la altura donde está el ombligo. Este espejito que lo porta Tezcatlipoca Ixquimili, porque está atado a sus ojos, ¿no? Dice, ve a través de tu estómago. Pero ¿qué tiene que ver el estómago? ¿Qué tiene que ver el ombligo? Justamente el ombligo nos habla de la alimentación ancestral, de la alimentación que tuvimos en el vientre de nuestra madre, pero va más allá. El cordón umbilical es un mécat, es una cuerdita. En náhuatl una cuerda es mécat. Y para nosotros, mécat es la vida misma, el destino, ¿no? Entonces, él aquí Tezcatlipoca lo pone, ¿no? Dice, debes de ver también con el estómago, debes de aprender con el estómago. El estómago tiene memoria, por supuesto, ¿no? Inclusive tiene el poder independiente de hacer y deshacer esos alimentos que son nocivos para para nuestro cuerpo. Además, que el mismo Tezcatlipoca, él tiene bien empoderado, miren en su oído, esta parte, ¿no? Sabe escuchar. Entonces nos dice, no es tan necesario a veces utilizar los ojos. También es necesario empoderar nuestros otros órganos receptores, pero también que comparten, que observan a través de ellos, como a través de nuestros oídos, a través de nuestro olfato, a través de nuestro estómago, a través de nuestra piel. Es por ello que en su tocado de él, como Tezcatlipoca, si ustedes se dan cuenta, no de ojos, pero el Quetzal lo está viendo, ¿no? Le está hablando desde la parte. Vaya. Entonces, haciendo conexión, este Quetzal como lo espiritual, con este personaje que justamente se está alimentando del mismo excremento, algunos dicen excremento, pero yo le llamaría de la misma energía reciclada, ojo, energía reciclada que pueda servirnos para trabajar con nuestra conciencia.
a qué me refiero? ¿A qué se refiere cuando, bueno, a mí me explicaron, dicen, no, es que no es excremento, es esa energía que tú, que tú te alimentaste con esa energía, ese pensamiento que te hicieron creer, que te hace creer tu patrón, tu pareja, tu familia, la otra persona, que te dice, es que no, tú no puedes, tú no puedes salir a pasear, a disfrutar un rato allá al campo. Si vas, me tienes que llevar. O dice, tienes que llegar a tal hora puntual, porque es tu deber de tu trabajo. Tú no debes de pensar de otra forma, porque eso no es la filosofía de la empresa, no es el pensamiento de la religión, ¿no? Entonces, justo este día necesitamos ver eso que hemos aprendido, que nos han enseñado, ¿sí? Hay cosas que nos han enseñado y que a pesar de todo eso, pues no lo estamos tomando en cuenta. Hay cosas que nos han, el mismo sistema, la religión, nos ha enseñado y, y desafortunadamente no nos da ni siquiera la oportunidad a veces de reflexionar. Imagínense, un niño de 6 años le dicen, este es el abecedario, estos son los números de 1 al 10, te los tienes que memorizar 1, 2, 3, 4, 5. Acuerdo. Pero ¿por qué uno? No, porque es uno, porque lo digo yo soy el maestro. Tú no sabes nada. Por eso vienes a la escuela a aprender, ¿no? Cuando él ya trae nociones, máxime si crece en un mundo náhuatl, un mundo con una lengua materna. En su casa le dicen, la plantita tiene vida, el agua tiene vida, respétalo. Pero en la escuela le dicen, no, el agua es un simple líquido vital y ya, ¿no? Nos enseña justamente a unir la espiritualidad, la materia energética y también las emociones con estos carricitos, que todos podamos generar y podamos hacer reflexión el día de hoy, cómo hemos trabajado con el carrizo. ¿Hemos sido justos? Quizá con nosotros mismos. ¿Hemos perseguido nuestros objetivos? ¿O solamente le estamos ayudando a la otra persona que cumpla sus objetivos? Porque hay de ese tipo de personas, que todas las cosas se hagan como yo lo quiero. Y si no salen como yo quiero, tú eres el que está mal, tú eres el que no comprende. Ajá, pero te has puesto a pensar lo que siente, lo que quiere hacer. Pero bueno, ¿no? Entonces es un día de reflexión con ACAT. Por eso ponen, miren, este cuadrito blanco con un atadito rojo, la fuerza de voluntad. Estas son semillitas. Y la hojita de malinal. ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¿Tú cómo has sido medicina para los demás con este día ACAT? ¿No? En el rumbo de Cihuatlampa, con tu percepción, con tu intuición, porque eso es el desarrollar nuestra percepción, nuestra intuición al no usar nuestros ojos, ¿no? Hermanito Tecpatzi, lo escuchamos. Sí, Temashani. De hecho, bueno, yo quería comentar que ahorita que mencionó lo de Tlazolteo, mejor dicho, cómo es que se ve, o mucha gente la llama la devoradora de inmundicias, ¿no? Y yo, para ser sincero, Temashani, pues esa fue el primer término que escuché de ella y pues sí, la verdad te hace ruido cuando escuchas eso porque lo miras desde un aspecto externo, como que a la distancia, como lo que escuchas, pero realmente no conoces. Y yo siento que
algo que a mí me enseñó Tlazolteotl es, pues eso, lo de la misma renovación, de la transformación de esa energía. Y, y digo, lo vemos, por ejemplo, las personas que trabajamos en el campo, digo, las plantas, la composta, por ejemplo, a veces pareciera asqueroso, ¿no? Porque dices, ay, o sea, huele feo o se está pudriendo eso ahí, pero realmente no es de que se esté echando a perder o verlo como algo negativo, sino que se está transformando en tierra nueva, en alimento, porque literalmente eso es fertilizante para la tierra y el momento que tú plantes algo ahí donde se echó a perder ese alimento o animales, por ejemplo, también está, no, de hecho me resonó mucho que lo mencionara Temashani, porque precisamente hoy, hace unos minutos, cuando me desperté, estaba pensando precisamente en Tlazolteotl y en su energía sagrada, y yo decía, pues somos esa renovación y lo empecé a mirar desde esa perspectiva de cómo es una energía transformadora, como pues lo que nos ha enseñado que lo que ya no sirve lo transforma en algo nuevo. Y incluso lo pensaba en las personas cuando morimos, el momento que decimos adiós, o sea, pueden ser momentos difíciles, dolorosos, o cuando le decimos adiós a una persona que amamos, pero si entramos en la reflexión verdadera, nos damos cuenta que esa persona no deja de estar en este plano, o bueno, tal vez su alma o su espíritu, esa parte espiritual, va a otro plano, pero el cuerpo se regresa a la madre y ese cuerpo es consumido por ella y es transformado en flores, en plantas, y entonces empiezas a ver la vida pues desde esa perspectiva y que el momento en que esa persona te dice adiós no es de que se haya ido, sino que su esencia volvió a la tierra y es algo muy bonito porque pues te hace ver las cosas de diferente perspectiva. Y sí, también, o sea, viéndolo desde el aspecto del carrizo, es como lo que nos dices, es justo, es de ni una ni otra, o sea, es lo que es. Y es algo muy hermoso. Solo quería compartir eso, Temashani. Clase. Tlazohcamati, sí, realmente, hermanitos, el día de hoy, acá, claro, no es tan solo la energía de acá. Nos ayuda justamente hoy, estamos a un día, Chicuase, acá, 6, carrizo. El número 6 representa precisamente el cambio, la transformación, la transmutación. Su regente del día, del señor del día, es Teo Yaumiki. Hoy, desde ayer en la tarde hasta hoy, y hoy hasta el atardecer, podemos hacer el llamado, hacer conexión con los abuelos que murieron en la guerra como guerreros de la vida, ¿no? Pueden acompañarnos estos Teo Yaomi, que son las energías que en la religión le llaman como las almas, los espíritus de los guerreros muertos que nos acompañan. El día de hoy podemos pedirles a ellos sabiduría, conciencia, camino hacia este sendero. El volátil de hoy es chicuautli. ¿Qué es chicuautli? La lechuza. Hoy precisamente es el del día. Trabajemos con esa lechuza, cómo hemos aprendido a través de nuestros órganos internos, cómo hemos de una u otra forma obtenido toda esa energía, toda esa sabiduría de los abuelos, ¿no? Y la novena. Hoy es una novena muy interesante. La novena es de Seacat. La novena es Seacat, hermano. Seacat también, ¿no? Imagínense, Seacat con su regente Tezcatlipoca en la novena. Bueno, sí, ¿qué tiene que ver?
para los que querramos trabajar con las ensoñaciones, hoy es cuando que debemos de darle ofrenda a la novena de Acat, Acat Ishkimil. Acat para que te conviertas en ese servidor conectado con Tezcatlipoca, con tu energía interna. Además de que Tezcatlipoca, la obsidiana, está conectado con Mictlán, Cihuatlán, ¿sí? En las dos energías están conectados porque precisamente trabajaremos con medicina energética, con medicina de la herbolaria, con la medicina de la palabra de nuestro hijillo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, nos conlleva pues al trabajo de este tipo, ¿sí? Hoy precisamente, el señor de la noche es Xiutecu, el señor del fuego celeste. Ahorita en la mañana todavía tenemos la oportunidad, si el cielo está despejado, prenderle una velita al abuelo Xiutecu, que nos ayude y que nos dé esa energía vibrante, esa radiación del sol a través del cielo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que trabajemos con la justicia, con Colos, recuerden, es, tiene sus tenacitas justamente, es trabajar en la armonía, en la justicia, y no solo autosabotearnos, sino saber trabajar esa energía vibrante, ¿no? Esa energía vibrante que necesitamos construirlo, arreglarlo, lo que nosotros nos toca hacer. Pues bien, el día de hoy, hermanitos, es un tercer día Nemontemi, donde nos invita a que podamos seguir trabajando, nos invita a seguir colaborando con nuestro autoliderazgo. Además que el ACAT nos lleva a esa energía de ser servidores, de ser líderes con conocimiento, con justicia, ¿sí? Por eso aquí nos dan esta vasija todo de color blanco, pero precisamente hoy vamos a seleccionar lo mejor que hayamos tenido en este año como carrizo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos vivido? ¿Y qué no hemos vivido? ¿No? Todo eso nos va a ayudar y nos va a encaminar a que sigamos viviendo en esta armonía. El número 6, el número 6 el día de hoy nos empodera que podamos hacer conciencia y dejar morir eso que no nos corresponde cargar, ¿no? ¿Cómo qué? Como las responsabilidades de los demás, de los hijos, de la pareja, del jefe. A veces por quedar bien con el jefe hacemos su trabajo de él, cuando cada uno de nosotros debemos de hacer nuestro trabajo, ¿no? Encaminarnos, enfocarnos a lo que en verdad nos corresponde. Nos frustramos cuando queremos hacerlo todo por los demás, ¿no? ¿Y por qué nos frustramos? Porque realmente queremos, queremos, ahora sí como decimos con la palabra coloquial, queremos nosotros, pues, quedar bien con los demás, cuando no debe de ser así. Si retomamos desde nuestro lugar, desde lo que nos corresponde, hacerlo bien, pues hay que darle la oportunidad a la otra persona que también crezca y pueda hacer bien las cosas, ¿sí? Bueno, entonces, pues viviremos este día en Montemi, aún nos queda este día, ¿no? Muy bien, hermanitos. No sé si alguien quisiera compartir algo sobre el día de Montemi, y si no, pues avanzamos con la energía que nos toca leer el día de hoy. Parece que la hermanita Norma había levantado su mano, si es que quisiera participar o participaría, y si no, pues avanzamos.
Ujú. ¿No? Bueno, habrá sido un error de dedo. Pero bueno, hermanitos, vamos, vamos a trabajar hoy con la segunda energía de la trecena de C o celo, ¿no? La trecena de C o celo. Este C o celo le corresponde, recuerden, al rumbo de Mictlán. Alguien ya revisó la trecena de C o celo en en el códice borbónico. ¿Alguien ya lo revisó o no? ¿No? Sí encontraron la trecena de C o celo. ¿No? Bueno, tal vez no lo hayan revisado, pero no encontré yo la trecena de Seo Celot ni la de Ceci Pactli. Pero en el libro que les compartí, ¿verdad? Que es del maestro Macuil Massat, el maestro Roberto Macuil Massat, él retomó, por ejemplo, esta imagen, lo recortó y le pegó a la trecena de Seo Celot, pero en sí no encontré la trecena de Seo Celot. Porque lo revisé hoy con esta ofrenda de no soñar mucho, de no dormir mucho más bien. Estuvimos revisando y no lo encontré. En el libro del maestro Macuil Mazar sí está, pero tiene estas mismas imágenes. Por ahí si gustan, revísenlos. Estos libros precisamente es de agarrarlo, todos los libros, ¿eh? Todos los libros. Agarrarlo con pincita y leerlo si nos convence, porque también nosotros sabemos, tenemos conocimiento, hermanitos, ¿no? Bien, por eso yo les preguntaba ahorita, ¿no? Mire, aquí, el día de ayer leímos la energía de ce o celo, de uno o celote. Les decía yo, para mí fue muy interesante de leer lo del ce o celo. ¿Por qué? Porque es mi energía y lo he estudiado y lo sigo estudiando. Una de las sugerencias que yo les puedo dar, claro, si lo quisieran retomar, hermanitos, que vean cuál es su tonal y cuál es su imagen mántica superior e inferior, día y noche. ¿Esto para qué? ¿Para qué nos va a servir? Para poder interiorizar, para poder autorreconocer todas esas cualidades que nosotros tenemos como, como, como personas dedicados al nahualismo. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, no sé si se acuerden que leímos una parte de esta serpiente, vean. ¿Sí? ¿Sí? En algún momento no pasa entre sus piernas esta serpiente, pero vean, este es otro tipo de imagen totalmente diferente. Cuautli, Ome Cuautli, el día 2 águila. Este día 2 águila, ¿no? En este día, para los que nacieron con su tonal 2 águila, y no tan solo el águila, son todas las energías del sur, miren, 2 águila, Ome Mazatl, Ome Kiawitl, Ome Osomatli, Ome Kahli, ¿no? Estos son rumbos del rumbo Cihuatlam, el rumbo de la energía femenina, ¿sí? El rumbo poniente, por donde se oculta el sol, ¿sí? Entonces, esas energías, ¿verdad? De Cihuatlampa, ahí están presentes. Ome, es súper importantísimo el número. Cuando nosotros le leamos el tonal a alguien con este numeral, podremos nosotros trabajar la parte de la numerología, ¿sí? Explicarle qué cualidades tiene él
número 2. Bien, aquí nosotros podemos contemplar a una superenergía oscura. Vean, todo está pintado de negro. Todo está pintado de negro. Hay una mano, la mano derecha, que nos lo muestra. Miren, aquí sí tiene los 5 dedos. Nos habla de esa transformación con los 5 dedos. Y por la posición en que se está parando, en la posición como se para este personaje, está retomando a un personaje de su cabellera, ¿no? Y además que le ata las manos, ¿no? Él está consciente de que está siendo guiado por alguien más. Pero este personaje, chequen, tiene todo el tocado de Ostomaxi, o sea, desde el monito, desde su cabellera, desde la boca, como lo abre, saca la lengua, pero aquí está, miren, la mandíbula. Y esta mandíbula, así como está coloreado, es de Malinali, ¿eh? Es de Malinali, ¿sí? Recuerden que Malinali nos dice nos habla sobre la ciclicidad, de que crece, empieza, da vueltas, le caen las hojas, retoña, crece y así sucesivamente va avanzando. Es una medicina. El mismo tiempo, el tiempo es una medicina, ¿sí? El tiempo, decimos, lo cura todo, ¿sí? Hemos escuchado a lo mejor de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, dicen, no te preocupes, deja que el tiempo lo cure todo, pero también tienes que trabajarlo tú, ¿no? Vivirlo, ese proceso que quieras hacer, ¿no? Entonces, este personaje está atado de manos, ¿sí? Y, y este personaje, el con la mano derecha, está listo como para impulsarlo, le está enviando esta energía. Dentro de su tocadito, miren, aquí en su oído, está bien empoderado el oído con un color amarillo, ¿sí? Vean, tiene una flor roja con con pétalos blancos, son 4 pétalos, ¿sí? Dice, debe de empoderar tu oído, que en tu oído, disciplínalo, escuche, que entre toda esa energía positiva de los 4 rumbos cósmicos, ¿no? De cómo utilizas las manos, de cómo utilizas los pies para lograr todo eso que te corresponde, que te corresponde hacer, ¿no? En su cabeza, en su tocadito del cabello, tiene 3 ojitos estelares con rojo y blanco. Ojo, he aquí que sí que en algunas clases hemos mencionado, decimos que el cabello es una extensión más de nuestra columna vertebral y que a través de nuestro cabello encontramos, percibimos esa energía de los astros. ¿Y quiénes serían esos 3 astros principales? 3 energías que vibran en el universo: el Sol, la Luna y la estrella Venus. Inclusive cada uno de ellos, tanto el Sol, la Luna y Tlahuizcalpantecutli, tienen su propia cuenta de su tiempo, ¿no? Tienen su propia cuenta. Él dice, escucha, aprende de esas 3 energías básicas. Miren, en la nariz es por donde respiramos nosotros.
Dice, disfruta la vida, disfruta toda esa vida que tú puedas tener, siendo tú tu propia medicina. Porque a la gente, por mucho que tú hagas, por mucho que hagamos el bien para ellos y le hagamos entender que estamos trabajando para la comunidad, trabajando para la familia, que estamos trabajando para el equipo de trabajo, a pesar de eso, hay ocasiones que no te lo van a valorar. Si no, pues es tu deber, ¿no? Entonces, por eso dice, disfruta eso que estás haciendo. Si te toca descansar, pues disfruta ese descanso. Si te toca divertirte, pues disfruta ese descanso. Si te toca guiar a los demás, disfruta ese descanso. Mire, pero claro, esta energía que está aquí, él está junto con esto, son uno mismo. Pero lo que nos dice, mira, desde su cabello, como lo agarra, lo ata. No lo agarra de sus pies ni de sus manos, lo agarra de su cabellera. Y con este mecat, miren, con este mecatito también está conectándose hacia arriba. Lo que nos está diciendo, dice, conéctate con el universo, con la sabiduría de Tonatiuh, con la sabiduría de nuestra abuelita Metzli, de nuestra abuelita Luna, que justamente ellos son los astros. Todos trabajan la ciclicidad, ¿no? Las tres energías. La luna con sus 4 fases lunares, el sol con sus equinoccios, ¿no? Con sus solsticios, Tlahuizcalpantecutli con su dualidad, que en la noche es Xolotl y en el día Tlahuizcalpantecutli, ¿sí? Y entonces lo que nos está diciendo es que nosotros, con nuestra fuerza de voluntad que le imprimamos a nuestro cuerpo, a nuestro ser, podremos ser guiados por nuestro Tezcatlipoca en el día, ¿sí? En el día, miren. Aquí por eso dice, florece, que tu oído florezca, escucha lo que te dicen para tu crecimiento, pero tampoco no te olvides que eres ser humano, ¿no? En algún momento también quieres divertirte, quieres disfrutar, porque a eso venimos, a disfrutar, a servir y a hacer las cosas, ¿no? Vean este personaje, o sea, se deja guiar. ¿Por quién? Por la vida, por el deleite, por el disfrute de esta vida como medicina, siendo medicina, al mismo tiempo, ¿no? En su oído dice, hay que saber escuchar. El caminar de esta energía oscura es Tezcatlipoca, nuestra energía interna, que a veces decimos, no, pues que me siento bien solo, estoy solo. No estás solo, no estás sola. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de tener esta energía interna, que precisamente por eso nos los ponen con la cabeza, la cara de Malinali, Malinali con mandíbula y la cara de Osomatli y el Tecpa, la conexión, ¿no? Dice, sí duele aprender a vivir, a disfrutar, sí, sí duele. Duele aceptar que en verdad necesitamos saber disfrutar la vida, ¿no? Asimismo, todo eso, esa conciencia que nosotros tomemos, todo ese deleite, todo ese disfrute, toda esa decisión de la ciclicidad como medicina, está presente con Huautli, con el águila, ¿verdad? Decíamos que el águila llega a una determinada edad en donde forzosamente tiene que renovarse, tiene que cambiar ese plumaje, tiene que cambiar todo eso que no le corresponde.
que no le corresponde hacer, ¿no? Que es, que es necesario trabajar, que es necesario potencializar, ¿sí? Y aquí justamente, miren, este personaje, al igual, tiene este oído bien marcado, ¿no? Dice, selecciona, que eso es lo que entre acá, que entre esa luz, ese conocimiento, ¿sí? Que bueno, que tienes que reconocer, tienes que empoderar el saber observar, por eso aquí el ojo de Osomatli nos los pone como ese ojo estelar, el saber acechar, el saber hacer las cosas, ¿sí? O Inemontemi, por ejemplo, o Inemontemi, podremos nosotros trabajar como el águila también, claro, sí, como el águila, ir cambiando, ir, por ejemplo, al rumbo de Cihuatlampa el día de hoy. Si no podemos ir al rumbo de Cihuatlampa a algún espacio, algún lugar, pues esperemos el atardecer. A partir de las 5 o las 6, la puesta del sol. Agradecerle a Cihuatlampa, agradecerle a Ácar por todo lo que hemos aprendido. Porque en la noche trabajaremos con, en la noche trabajaremos con Ocelo. Vamos a acecharnos. Sí. El águila representa el día. Se dice que Tonatiuh, su nahualito es el águila. Sí. Porque es el único que le permite que lo vea de frente, a los ojos. Ujú. Entonces, hermanitos, esta parte de esta energía nos invita a eso, al cambio, a dominar nuestros egos, a dominar nuestra percepción y sensibilidad de la vida, ¿sí? Muchos de nosotros queremos estar presentes, queremos estar viviendo. Ujú, ujú. Las tres hojitas, ajá, son espiritualidad, materia y emociones, ¿no? Y las emociones. Justamente estos tres emociones, hermanito. Esa es la espiritualidad. Materia energética y las emociones. Unidos estos tres nos llevan a qué? A empezar a reflexionar, a empezar a encaminarnos en este camino armonioso, que muchos de nosotros siempre nos tienen que estar imponiéndonos a veces, no los impone. ¿Mm? Pero bueno, seguimos con Quaufli, chequen. Aquí nos muestran 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que es tan importantísimo cuando nosotros tracemos en un bastón de carrizo. Bueno, aquí tengo mi bastón, pero no creo que no es aquí tenemos un bastón, mi hermanito, que no se pudo enviar a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si este bastón lo queremos hacer, le vamos a pintar alguna energía que lleve, ¿sí? Necesitamos verificar si plasmar, queremos plasmar en este material el águila que lleve estos 5 plumas, ¿sí? Hay que hacerlo lo más fiel que se pueda, ¿sí? Hay que plasmarlo, hay que dibujarlo lo más fiel que se pueda en la materia que queremos hacer. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que podamos trabajar justamente esta energía. El águila nos habla de ese cambio, de la transformación, ¿sí? Recuerden que macuili viene de la palabra ma, de matli, de mait, mano, o cuili, gusano, ¿sí? Y a lo que se refiere es este gusanito. Ujú.
este gusanito. Y este gusanito tiene que convertirse justamente en una mariposa para poder liberarse. Pero para que viva este cambio, tiene que forzosamente, pues, trabajar en ese desarrollo de cualidades para el cambio, ¿no? El color blanco y negro que nos presenta precisamente Cuauh, el águila, que nos presenta el águila, justamente son los colores, el color de la conciencia, el color de la parte interna, del color negro, ¿no? El negro no significa toda esa maldad. Y el color blanco, la pureza de nuestros pensamientos, la pureza de nuestro trabajo que nosotros podamos hacer y desarrollar, ¿no? Y tenemos por aquí su ojo, un ojo estelar, si se dan cuenta, ¿no? Nos habla de eso, que podamos observar, que podamos acechar, que podamos contemplar, ¿sí? Que debamos y hagamos que ese trabajo sea realmente para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Todo el trabajo que nos conlleve a desarrollar estas cualidades. Pero bueno, nos pasamos con la siguiente imagen mántica, ¿no? Es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta energía no nos muestra si es femenino o si es masculino. No tiene ni Quechquemit, no tiene ni Mashlat, ni Cuellit. O sea, es una energía interna que está en forma dual. Puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Sí? Pero vean, él está haciendo un ritual, una ceremonia, desde la parte como está sentado, ¿verdad? Y viendo de frente a esta serpiente, si se dan cuenta ustedes, haciéndole reverencia, ¿no? Él o ella está conectándose con su cabellera, por su copetito. El copetito que tiene le sirve para conectarse con la energía superior, pero también representa la energía juvenil. Ojo, si ustedes lo observan, él mismo, el personaje, se ata la cuerda al cuello y él mismo se puede ir presionando, ¿verdad? Con este cuello, con esta cuerda, para darse vida a él mismo o a ella misma. ¿Mm? ¿Sí? Y esta misma serpiente no lo ataca. Aquí ustedes, si se dan cuenta, la serpiente ya lo dominó. O sea, este personaje no está agarrando la serpiente. Miren, la serpiente está por sí solo. Está viéndolo de frente. Pero también él no enfoca sus ojos a los ojos de la serpiente. Porque recuerde que esta serpiente hipnotiza. Esta serpiente, ¿cuántas franjas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. 11. Nuevamente, miren, aquí empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 franjas. Eso cuenta mucho. Claro, sí. El número 11, recuerden que es el trabajo espiritual y el trabajo de la materia. El número 11 simboliza, significa ese análisis, esa introspección, ese encuentro con nuestro otro yo desde desde el mundo perceptivo. ¿Qué quiere decir entonces? Este personaje en su oído tiene bien empoderado el color amarillo,
su cabellera, ¿sí? Es una energía interna con lo que debemos de trabajar, ¿sí? Todos nosotros tenemos una serpiente, como Coatl, ¿sí? Que es la energía perceptiva. En este caso, le muestra los colmillos, ¿no? Sus dos colmillos. Recuerde que dentro de estos colmillos encontraremos medicina y veneno. Del mismo veneno de la serpiente se obtiene el antídoto para sanar la mordida de la serpiente. Por lo tanto, al momento de ponerlo enfrente de él, este personaje, pues le da a entender de que de él depende o de ella depende que si quiera dar esa medicina o quiera dar ese veneno, ¿no? Porque estamos en esa dualidad, es en esa conjunción. Por eso es que cuando nosotros leamos el tonal al que le toque, o Mecuautlin, decirle, bueno, tú tienes la posibilidad de conectarte con tu energía femenina, con tu energía masculina, con tu espiritualidad, con tu tonal, con tu nahual que está ahí presente, vibrando desde la comunión del trabajo que tú haces. Ojo, todo esto, las decisiones que tú tomes, tú solo puedes exigirte, ¿no? A veces decimos, no, pues es que si no me exigen, no hago las cosas. Dice aquí, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer las cosas, de lograr las cosas, desarrollando estas cualidades, desarrollando este trabajo, a pesar, a pesar de que a veces sentimos, como decimos, ya no sé ni qué hacer y nos dicen, no, toma conciencia, contémplate, recuerda que no estás solo, recuerda que estás con, ¿sí? Recuerda que estás con, recuerda que estás con el trabajo del empoderamiento, ¿sí? Recuerda que tú siempre podrás hacer las cosas, pero el único, la única que toma decisiones somos nosotros. ¿Cómo dominar nuestra dualidad que tenemos dentro de nosotros, que es nuestra luz o nuestras sombras? Nos lleva a ese contexto, a ese trabajo, ¿no? De cómo nos dominamos. Nosotros solamente podemos seleccionar eso, trabajar, trabajar juntos. Ahora bien, podremos decir nosotros que el águila nos dice nuestra transformación. Estas plumitas del águila que tenemos, recuerden que les dice, son 5. Significan la transformación, el cambio, ¿sí? Porque justamente uno de los íconos del cambio, de la transformación, es el águila. Cada 40 años, el águila tiene que renovarse, tiene que quitarse esas plumas a propósito con su pico, con sus garras, subirse a una montaña y quitarse las garras para que le salgan nuevas garras. El pico igual, ¿sí? Porque se vuelve muy curvo su pico y ya no puede atrapar sus presas. Así que las alas le vuelven muy pesadas. Las garras, al igual que las garritas, se vuelven curvos y ya no puede atrapar bien a su presa. Por lo tanto, es una cuestión de sobrevivencia. Y nos dice aquí, nosotros no podemos esperar hasta los 40 años. Podemos iniciar en el momento que querramos hacer ese viaje, hacer esa transformación, ¿verdad?
esa transformación que tenemos que realizar para lograr nuestra objetividad. Ese sería con Cuautli. No sé si alguien quisiera enriquecer esta imagen o dar su opinión sobre qué ha observado acerca de esta imagen mántica, ¿no? Que está ahí en el tonal Powali. Ajá, ¿no? Maestro, Sí, bonito Pedro, lo escuchamos. maestro, yo tengo una pregunta nada más, una preguntita, maestro. Cuando Ujú. dice cómo dominar nuestra luz o nuestras sombras, ¿a qué se refiere, maestro? A que podamos nosotros, a que podamos nosotros trabajarlo en armonía, ¿no? Que O, decimos nosotros, bueno, pues yo voy a trabajar con mi luz, con mi conocimiento, pero ese conocimiento no a todos les sirve, no todos les va, lo van a entender, porque pues están más dominados por otro tipo de pensamiento. A veces decimos, no, pues es que esto que yo te quiero compartir es la esencia, es lo mejor para una vida armoniosa, pero la otra persona te va a decir, no, a mí no me sirve. Tú no sabes nada, eres un ignorante en esto. gracias, Entonces, maestro. ¿cómo? Sí, hermanito, ¿cómo vamos Gracias, a maestro. dominar nuestra luz? Pues, tranquilo, no lo quiere, adelante. Nuestra sombra. Ah, porque me contestó mal, porque me criticó o porque no hizo lo que yo quería que hiciera. Ahora sí ya es mi enemigo. No, no, yo creo que no. Nos dice, así son las personas, así es. Por mucho que quieras cambiarlo, no va a cambiar porque así es. Mejor empieza a trabajar en ti, que vea en ti ese cambio y quizá, y aún así, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere. Porque tiene la decisión justamente eso que decimos. Dice en la Biblia, dice, ayúdate que te ayudaré. A veces queremos ayudar a la gente que no quiere ser ayudado. Es lo que nos está diciendo aquí, hermano. Dominar, armonizar nuestra luz y nuestra oscuridad para que esa serpiente, aunque se nos ponga acá, ¿no? Seleccionemos la medicina en vez del veneno. Sí, espero haberle respondido su pregunta y si no hubiera ningún otro compartir, nos pasamos con la energía de Coscacuautl. Coscatl. Coscatl es collar, ¿no? En sí, entonces, Coscacuautli como cóndor, o como algunos dicen, es el sopilote rey, ¿no? Es el águila con collar, ¿no? Que tiene su collar. Y en este caso, en los pueblos originarios, lo que se acostumbra, por ejemplo, en la región de la montaña, cuando se recibe alguna autoridad, cuando se recibe a alguien que se considera que es un personaje importante, le ponen su collar de flores. Por lo general lo hacen de flor de cempasúchil o de esta flor que le llamamos nosotros cacaloxochitl, el flor de cuervo, ¿no? Que tiene un olor también muy, muy interesante. ¿Qué simboliza ese collar? ¿Qué significa? Significa por cada uno de esas bolitas de flores en pasuchi, experiencia. Significa que ha aportado a la sociedad o que puede dar ese perfume. Ese es uno. Dos, ese collar habla de que tiene experiencia de otras vidas. No se recuerda que nosotros tenemos esas 7 vidas pasadas y que de esas 7 vidas pasadas aún resguardamos una parte de esa experiencia
vivida, ¿no? El número 3, en este caso, el cóndor o el águila de collar o sopilote, simboliza, también representa, ¿no? Esa humildad, esa conexión entre la tierra y el cielo. La misma águila, el mismo cóndor, él puede bajar en la tierra y caminar en la tierra, vivir un rato en la tierra, 2, 3 horas o todo un día. Pero también puede vivir en el cielo, hacer su nido, todo tranquilo. Cosa diferente con el águila. El águila baja a la tierra, pero solamente por su presa, se regresa y vive casi en la parte, en la copa de los árboles más altos o en un risco. El águila de cóndor, ¿no? O sea, el cóndor, este águila de collar, vive en esa unión, en esa comunión entre el cielo y la tierra, ¿no? Que en una persona representa pues esa humildad. Máxime se ve mucho en los políticos. Cuando ya están en ese poder y si no dominan esa parte energética de la humildad, híjole, sienten, aunque hayan crecido en las carencias acá abajo, al estar allá arriba, creen que por derecho divino ellos ya estaban allá. Y no debería de ser así, ¿no? Nos habla de esa humildad, de saber tener esa paciencia. Porque es lo que tienen los sopilotitos, estos águilas de collar. Andan dando vueltas, vueltas, esperando que los demás se alimenten de ese animalito, de ese ser, para que también al final ellos puedan retomar, ¿sí? Lo que es el cóndor. Por eso que también aquí miren en su oído está bien empoderado con una cuenta, inclusive como con esa fertilidad, la parte fértil femenina, ¿sí? Saben escuchar. Ellos respetan mucho las jerarquías, lo que es el águila de cóndor. Dejan que se alimenten los demás, después se alimentan ellos. Saben cuál es su posición dentro de la estructura alimenticia. ¿Sí? Dentro de las posibilidades que tiene, este águila, su carne, es consumida para sanar, ¿no? Se ha utilizado para eso, para sanar. El número 3. El número 3 nos invita a reflexionar sobre la triada, ¿no? Que es, hace ratito veíamos en el carrizo, había 3 carricitos, que nos habla precisamente de la espiritualidad, de la materia energética. ¿Por qué le llamamos materia energética? Porque es una materia, o sea, un cuerpo físico que tiene energía. Y la energía, ¿dónde lo podemos encontrar? En la sangre, ¿no? En la sangre que está circulando porque es una energía que le llaman, en este caso los abuelos le llegaron a llamar el tona, ¿no? Tona es el calor. Pues eso es que mantiene la temperatura en el cuerpo, esta sangre, ¿no? En ese tona. Entonces, por eso le llamamos cuerpo energético. Y en náhuatl es tonacayo. Tona, el calor energético. Ka, naka, carne, músculo. Yot, como que emana toda esa energía desde un ser que tiene la capacidad de crear y de destruir, ¿no? ¿Y qué es? Pues es nuestro cuerpo, tonacayot. También se le llama tonacayot en náhuatl a esos granitos de maíz, ¿sí? Luego dicen, la gente grande, Xiktlaspia tonacayot. Cuida,
cuida este maíz que es nuestro cuerpo, que es nuestro alimento. ¿No? Entonces, por eso es que es lo que representa uno de estos tres, el número tres. El otro es el Teyoli, que le llaman, ¿no? Teyoli, que justamente representa el hígado, el estómago, riñones, los pulmones, donde se generan todas estas emociones, ¿sí? Porque el corazón es el yolot, ¿no? El yolot. Justamente, he aquí donde se generan esas emociones, porque decimos, no, es que el miedo lo sentimos, dice, en el corazón, y no es cierto. El miedo lo sentimos en el estómago. El hambre, donde lo sentimos en el estómago, porque también es una emoción, ¿sí? El espanto, cuando nos espantamos, sentimos ese espanto en el estómago, en los pulmones, cuando empezamos a respirar mucho más rápido. Igual en el corazón también por las pulsaciones que tenemos, ¿no? Tenemos miedo. Al igual de estar, pues, la otra emoción del enojo, a donde lo sentimos en el estómago. Entonces, por eso nos dice que el número tres representa esta energía, representa la creación. Uno, Tonacatecutli, la energía masculina. Dos, Tonaca Siwat, la energía femenina. Entre la energía femenina y la energía masculina pueden conformar, al unirse, crean a un nuevo ser vivo, a un tercero, ¿no? Al mismo tiempo, nos habla de Atlachinoli. ¿Qué es Atlachinoli? La unión del fuego, el agua, al unirse se crea el vapor, que el vapor también representa la sanación. Es medicina el vapor, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos a un personaje muy importante en esta imagen de Yeyi Coscacuautli. No tan solo es Coscacuautli, vean, y miren. Es Coscacuautli, Yeyi Tochli, Yeyi Xochitl. Fíjense la flor, como este piecito que nos muestra la flor, el pie derecho, se marca, pero lo que no se marca es el pie izquierdo, que se está elevando en la parte espiritual, Malinali y Cuespali. Todos estos cinco tonalti, los cinco energías del día, están con el rumbo sur, en el rumbo de Wislam, ¿no? Pero bueno, vamos a describir un poco esta imagen de manera física. Si ustedes se dan cuenta, este personaje, así como está de perfil, ¿no? Su mano derecha está sosteniendo una jícara, un shikali, ¿no? Un shikali que contiene esa espuma, pero la espuma no es blanca, la espuma es de color café, ¿sí? En esa espuma que nos lo está mostrando en esa jícara, tiene a una flor bien empoderada. Una flor con una cuentita de color amarillo. Los pétalos son rojos, ¿verdad? Rojos con blanco. Ya al final de esta energía tenemos una flor, ¿sí? En la mano izquierda tiene a un cuchillito de pedernal, de tecpat, ¿sí? Es un cuchillo de pedernal, pero no lo está mostrando arriba ni adelante, lo está mostrando, ¿sí? En su pie izquierdo, casi unido a su pie izquierdo.
eh, adelante de su pie izquierdo. Fíjense bien, aquí está, miren, ¿no? Este tecpal lo está poniendo en su pie izquierdo. ¿Mm? Dentro de su vestimenta es una energía masculina, ¿por qué? Por el mashlat que tiene, ¿no? Al mismo tiempo que en su mano izquierda y derecha tienen pulseras con cuentitas de jade y con este yoyoki, que son las sonajitas que armonizan. En su cuello tiene un collar de jade, igual con sus cuentitas que suenan en armonía. Más aquí en el cuello, como gargantilla tiene el color rojo, ¿no? Un color rojo, una tela de color rojo. En su oído, si se dan cuenta, tiene un chalchi, una cuentita de jade, pero con serpiente, con cuentitas de serpiente. Al mismo tiempo, ahí lo tiene como arete a una flor con una cuentita blanca. ¿Sí? Es muy importante la descripción física para poder entenderlo de manera filosófica y de manera interpretativa para el que le hagamos su tonal. En la parte izquierda, ustedes pueden observar, tiene una cuenta enorme que es de jade, y ese jade está en la parte izquierda, ¿verdad? Y que está penetrando justamente esta cuentita de Malinali con flor y una cuenta. Tiene, tiene su Ixcuamecas, ¿no? De color rojo, que lo tiene amarrado y le cubre esta parte de su rostro. Uh-huh. Dentro de este asiento que él tiene, Ikpali o Ikpat, ¿no? En la parte de arriba, él mismo se entrega. Él se entrega como ofrenda. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5 tamalitos. Estos 5 tamalitos que podemos nosotros verificar están también ataditos con color rojo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo tiene un molcajete de color amarillo. Este molcajete de color amarillo tiene una mano, tiene una manita con garras. Y en alguna de las clases decía la hermanita Ana, no, pues yo lo veo más como un alacrán, como un color. Digo, sí, tiene su representación de color de alacrán. Pero esta manita, esta garrita, en esta parte de la jícara que tiene, está representando esto, ¿no? La conexión. Está con esto, la bebida que está tomando. Ahora bien, de manera general, nos representa que la sabiduría espiritual, aquí sí, la sabiduría espiritual, estas personas que nacen con su tonali, yeyi koskakwafli, yeyi tochli, yeyi tochli, yeyi kali, me parece, permítanme, aquí está, ¿no? Sí, yeyi tochli, yeyi xochitl, yeyi malinali y yeyi cuetzpali, tienen esta cualidad, que disfrutan de su sabiduría, pero lo utilizan un tecpad para ir cortando, ir abriendo caminos, ir iluminando el camino de los demás, ¿no? De los que están a su alrededor, ¿sí? Estas mismas personas caminan y están muy conscientes de la gran sabiduría que tienen, pero no lo andan presumiendo, ¿verdad? Y disfrutan de ese alimento energético del cacao. Es el chocolate que se está deleitando, ¿no?
Dice, disfruta todo ese, lo que ganas con tu conocimiento en tu sendero, date la oportunidad de disfrutarlo con tu bebida energética, con tu bebida, vaya, si queremos hablarlo como con ese lenguaje actual, pues la bebida de tu preferencia. Dice, disfruta todo eso, lo que haces con el conocimiento, haz que eso que tú regalas, que tú das, que tú trabajas como conocimiento, son flores que te has ganado, ¿sí? Porque claro, no te va a llegar nada, nada más exigiendo o exigiéndote si no actúas, ¿sí? Dice, pues actúa, hazlo. Pero también de eso que tú haces, que tú ayudas, pues también disfrútalo, ¿sí? Aquí miren, es esa manita, es esa ayuda, apoyar, lo que coloquialmente le llamamos en México, pues decimos, ¿no? Pues échale la mano, ayúdale, ¿no? Ayúdale, apóyalo. Es esto, es un apoyo interno, ¿no? Que muchos de nosotros decimos, no, pues es que me tiene que ayudar porque me tiene que ayudar. No, no es su deber, pero le nace apoyar, claro que sí es bueno. Pero ¿por qué tiene garras esta manita? Porque precisamente eso, ¿no? Le ayudas y le ayudas y le ayudas, al ratito, pues esta persona o esta energía, pues ya no se preocupa porque sabe que esto le vas a ayudar. Pero eso a la larga le perjudica, ¿no? Decimos nosotros, pues lo vuelves inútil, al ratito ya, pues ya no puede hacer nada. Eso llega a suceder. Yo lo he hecho la comparación con estos apoyos sociales que, bueno, no digo que sean malos, ¿verdad? Pero lo que sí pudiéramos nosotros ver y que pudiera ir, que se le pudiera informar a todos estos beneficiarios de estos apoyos, como son becas, como son apoyos a los adultos mayores, que se pudiera enfocar en su beneficio, que lo pudieran administrar esto que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente decimos, no, solamente le das el pescado y no le enseñas a pescar, a la larga ya no le ayudas y dice, el malo es uno porque ya no le ayuda. ¿Por qué? Porque no le enseñaste a pescar. No le enseñaste que siempre vas a estar ahí. Entonces nos dice aquí, pues tú ayuda, pero no siempre, porque también va a ser necesario que se esfuerce la persona que pueda lograr sus cosas, ¿no? Entonces, de manera filosófica, nos dice que con el conocimiento que tengas, con lo mucho o poco de conocimiento que tengas, ve abriéndote camino en tu espiritualidad, en tu labor, en obtener tu sustento. A la vez que nos dice, debes de unir, debes de fluir con tu palabra y con tu escucha. Deja que fertilice la medicina tu mente para que esa fertilidad que tú encuentres en tu mente pueda ser tu neltilistli, tu, la verdad de los demás. Es más, tú mismo date como ofrenda. ¿Y cómo? Pues ayudo a barrer, ayudo en una ceremonia, llevo las flores, yo los acomodo. O sea, todas esas cosas son 5 donde nosotros podemos dar nuestra ofrenda, nuestra ayuda, nuestra colaboración. Sí, es lo que nos está diciendo. Dice, disfruta, disfruta eso que vayas a hacer. Y en su oído tiene la cuentita con marcas de coat, dice, percibe, sé perceptivo. Haz que fluya eso que tú escuchas, que tú oyes de los demás. ¿Sí? Pues va a haber cosas que son verdades que te los van a decir, pues no, aceptarlo. Pero también va a haber cosas que vamos a decir o va a decir la persona que tiene este tono, bueno, eso a mí no me corresponde escucharlo.
no es para mí. También es deshacerse de esas energías, de esas palabras, ¿verdad? Pues que no nos corresponden. Entonces, Coscacuautli es de gran ayuda. Son personas que ayudan. Son personas que no les va a faltar el deleite de lo que hace. No les va a faltar conocimiento. No les va a faltar justamente saber escuchar y saber ayudar. Porque no es tan solo saber juzgar, ¿no? Porque si solamente juzgamos como con este cuchillito de pedernal, solamente estamos lastimando a los demás. Juzgando, juzgando. Pero también es juzgar y ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Miren con esta manita el cuchillito de pedernal. Ahora, en esta parte, en la imagen inferior, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que hay un molcajit, un molcajete enorme, un molcajete enorme con una ofrenda enorme, ¿sí? Vean, tiene uno, dos, tres, cuatro cuentitas, que esto justamente representa el coach, son las escamas de la serpiente, las escamitas de la serpiente que está en este molcajete. Además, tiene la vírgula, aquí sí le ponen, la vírgula de la palabra. Alguien más de abajo, que sería de la tierra, de los abuelos que hayan muerto, la energía de la tierra, como Tlazoteo, nos está dando esa ofrenda. Y justo es eso, ¿no? Nuestro alimento, por ejemplo, el maíz, todas las verduras que nosotros consumimos, ¿de dónde viene? De la tierra. Y por eso dice, nos está dando ese sustento desde la tierra. En este molcajete encontramos un color rojo, un pintado de color rojo, que representa la fuerza de voluntad, que representa la energía, que representa la vida. O sea, estos tamalitos que vemos aquí tienen vida, ¿sí? Puede ser carne, puede ser tamales, puede ser tortillas, pero tienen vida. Miren, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ojo, el número 9. ¿Cuántos señores de la noche son? Son 9. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 señores de la noche. Algunos le llaman como los 9 niveles del Mictlán, bueno, inframundo, algunos dicen. No me gusta mucho eso de inframundo porque es más occidental, ¿no? Pero son los 9 niveles. Y chequen por eso de dónde viene. Entonces, quiere decir, dice, el mensaje que nos dan los 9 señores de la noche. ¿Quiénes son? Xiutecuhtli, el fuego celeste. Itzli, lo oscuro de la obsidiana. Piltzintecutli, el señor niño. Tlazosteo, la energía que genera, el principio generador del sustento, el sustento en todos los ámbitos. Macuili, el señor de la noche número 5. Mictlantecutli, el señor de la transmutación de la reflexión que se encuentra en Mictlampa. Chicuase, el número 6, es Chalchihuitlicue, la de la falda de jade, es una señora de la noche. 7, Tlazoteo. ¿Quién es Tlazoteo? La madre tierra. 8, Tepeyolotli, el espíritu de la montaña. 9, Tlaloc, el licor que bebe la tierra. Entonces,
Esta es la ofrenda que nos dan o que le podemos dar a los 9 señores de la noche. Aquí está, miren. ¿Sí? Por eso les decía, esta vírgula de la palabra es la misma palabra que nos dan como sustento, como alimento físico, como alimento espiritual. ¿Sí? Ojo, pueden decir, bueno, ¿por qué nos habla de señores de la noche? ¿Qué tiene que ver señores de la noche? Si ustedes han observado, los 9 señores de la noche tienen miren, esta bolita de obsidiana, que es un espejito, ¿no? Que es un contenedor, tienen un corazoncito, la cuerdita, que es la misma vida, este, copo, ¿cómo le llaman? Esta parte de color amarillo, la energía interna, y la lengüetita de malinal, ¿sí? Miren, por eso les hablo de los 9 señores de la noche, porque aquí está esto. Miren. En este día, en esta noche, con el hermanito o la hermanita que haya nacido con Yei Koskakwafli, Yei Tochli, Yei Xochitl, Yei Cuetzpali, Yei Malinali, tiene más conexión con los señores de la noche para trabajarlo, ¿sí? Y ustedes pueden ver nuevamente aquí esta manita con garras, ¿sí? Aquí es diferente, vean. Ese es el brazo, o sea, de todo lo que es el brazo. Y aquí no, solamente es de aquí del codo y lo ponen de esta manera, ¿sí? Le falta el antebrazo. Pero vean ustedes, estas garras, la garra mayor que tenemos aquí, los que está aquí, él lo está abriendo de esta manera, ¿sí? Dice, en tus manos está en dar la ofrenda a los señores de la noche. Que esa ofrenda salga desde tu espejo de obsidiana, ese espejo oscuro, ¿verdad? Desde el vibrar de tu corazón, este rojito es el corazón, el que mantiene las emociones en tu existir, en el plano existencial, la cuerdita miren con color rojo, ¿sí? Esta es nuestra cabeza, la energía de nuestro pensamiento que conecta como medicina hacia el universo y que eso nos dice que debe de florecer, ¿no? ¿Y qué le vamos a ofrendar a estos señores de la noche también? Con nuestro trabajo, con nuestra mano, con nuestro existir. Vean, hay un molcajete aquí, no es molcajete, es un contenedor, todo de color blanco. Miren, tiene una cuentita de jade en donde lo está penetrando con malinali y una cuentita de la verdad. Vean esta espuma que sobresale de este contenedor, de este cuenco, ¿sí? Y esta espuma blanca podemos decir que es y viene y nace del pulque, pero también del agua. Esa espuma nace cuando se está en movimiento, se está moviendo. Al igual que el pulque si lo tenemos de esta manera, no lo movemos, no le sale espuma. Está así tranquilo. Al igual que el agua. Si ustedes se han dado cuenta, el agua en las lagunas, casi no se ve la espuma, simplemente se ve cómo se mueve el agua. Pero en las olas del mar, vemos que cuando se viene moviendo, se ve esa espuma blanca. Al igual que el pulque, si nosotros agarramos el pulque, lo elevamos un poquito y lo tenemos en el contenedor, aquí se va formando esa espumita, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso, el movimiento? Dice que si nosotros estamos en constante aprendizaje, en constante movimiento de nuestros pensamientos, de nuestro ser y de nuestro qué hacer,
tendremos la oportunidad de florecer, de lograr nuestro Neltilistli, de nuestra verdad. Y todo esto, y toda esta verdad, y todo este movimiento, estar en constante trabajo, ¿sí? Les decía yo, es que este conocimiento es para practicarlo. Si queremos hacer nuestras mudras, si queremos nosotros alimentarlos de la energía de la naturaleza, que lo vamos a ver, vamos a perfeccionar todas estas técnicas con la práctica, con los ejercicios del segundo círculo, en la veintena de Panquetzalistli, en diciembre del 2025. Parece, parece muy lejos, ¿no? Esa fecha, pero se va a ir volando el tiempo. Entonces, ojalá podamos llegar en ese momento y es cuando va a ser mucho más práctico, porque tenemos que poner en movimiento ese conocimiento, ¿no? Este movimiento de ese conocimiento, de este aprendizaje constante, continuo, podremos obtener 4 flores. Miren, 1, 2, 3, 4. 4 flores, ¿sí? ¿Y a dónde están esas flores o a dónde hay que movernos para el conocimiento? ¿De acuerdo? Para poder fertilizar, para convertirnos nosotros en ese jade. Tlahuizlampa, el rumbo de la luz, el rumbo de Quetzalcóatl, ¿no? Donde está el sol. El sol nos va a enseñar a ser disciplinados, ¿no? A dar nuestra luz. También nos va a enseñar a aceptar que pues no somos eternos, pasamos por solo un instante, ¿sí? Él sale el sol, pero se va, llega la noche. Lo mismo pasa. El otro rumbo es el de Mictlampa, el rumbo de la reflexión, el rumbo donde podemos encontrar a Mictlán Tecutli, a Mictlán Cihuatl y a Tezcatlipoca. Esas energías que están y que viven en ese lugar sagrado y que nos invitan justamente, nos invitan a que podamos trabajar, a que podamos colaborar. ¿Eh? Ahora, el siguiente rumbo, Cihuatlampa, rumbo de la energía femenina, el rumbo poniente, a desarrollar nuestra intuición, pero tenemos que practicarlo. Si no lo practicamos, no tiene caso saber, no tiene caso conocer muchas cosas, dar muchos consejos, y si se nos cuesta, ¿no? Nos cuesta practicarlo. Por eso dice, cuando lo logras, pues es una flor, es algo que lo podemos nosotros disfrutar, deleitarnos, como lo está haciendo este personaje con su chocolatito, con su cacao, ¿verdad? Y el rumbo sur, el rumbo de las espinas, algunos le dicen. Sí, porque es la autodisciplina. Porque son espinas, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad para lograrlo. ¿Sí? Lo que para muchos dicen, ¿y cómo le hiciste? Se lo hiciste bien fácil. Mm, Viéndolo nomás es fácil, pero haciéndolo cuesta, ¿verdad? Cuesta mucho lograr esas cosas que anhelamos en la parte espiritual, en la parte material, en la parte emocional. Nos cuesta. Nos cuesta precisamente conseguirlo, ¿sí? Y todo esto, pues debemos de entender que son ofrendas que nos dan y que debemos de dar también nosotros. Es en esa reciprocidad, tanto, tanto lo recibo con esa emoción, pero también lo doy con esa emoción para poder merecer, tenemos que cumplir con nuestro deber. ¿Sí? Porque no se trata nada más, dame, dame, dame o me merezco, yo me merezco todo, pero ¿tú qué estás dando? ¿No? Lo que nos dice aquí los señores de la noche, estos 4 rumbos,
los 9 señores de la noche, toda esa pasión con la que debemos de trabajar y ofrendar, entender nuestro espejo de obsidiana, que es necesario desarrollar esas cualidades. ¿Sí? Hermanitos, estas son las dos energías que quise aprovechar el día de hoy de compartirles. Yo sé que falta mucho por detallar cada uno de estos, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ¿y este águila de collar aquí dónde está su collar? Está aquí, miren, es este su collarcito que podemos ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la siguiente clase, miren, es el número 4, Nahuiolin. Pero vean, hay dos energías femeninas totalmente diferentes, su vestimenta de diferente color. ¿Y cómo? ¿Y cómo están empoderados? ¿No? Con su lengüetita de malinal. Por ahí, si ustedes quisieran trabajar, quisieran observar, pues lo pueden hacer, ¿no? Estas energías. Esta presentación creo que se los compartí y si no se los he compartido ahorita terminando la clase, se los comparto, ¿sí? Bien, no sé si alguien quisiera compartir esta parte de lo que acabamos de ver de estas imágenes, los escuchamos. O claro, a lo mejor tienen alguna duda y está en las posibilidades que yo pueda responderle a la pregunta, pues aquí estamos, ¿no? Los escuchamos. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, después de ver estas imágenes, hermanitos, ahorita lo que nos toca hacer es esa reflexión, ¿no? Con el tercer tonali de Nemontemi, de Carrizo, Chicuase, Acat. Démonos la oportunidad del día de hoy de visitar algún lugarcito donde hay carrizo y aprendamos del carrizo. Reflexionemos cómo hemos sido como carrizo durante estos días, durante este año, estas veintenas que pasaron. El día de hoy, el carrizo es el número 19, ¿no? Del trabajar con el carrizo, ¿sí? Bueno, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Les agradezco infinitamente su comprensión y su entendimiento. Nos vemos el día de hoy para trabajar con el día Nemontemide, Chicome o Celo. El número, Chicome, nosotros como ocelote, a acechar todo eso, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, con lo que nos hemos comprometido y con lo que no nos hemos comprometido en este plano existencial. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos hoy a las 6:40 de la tarde para trabajar con el Tonali Ocelo. Y moitas que no. Nos Gracias, vemos, maestro. hermanito. Lazo Kamati, maestro. Gracias.